Hola, buenos días, somos del Colegio Juan 23, de quinto de primaria. Vamos a presentar la edad contemporánea. Aquí tenemos un acompañante que es nuestro piloto helicóptero 500G. El índice. Primero vamos a empezar en el siglo XIX hablando de todo lo que pasó. Y después acabaremos con el siglo XX, con los vídeos y los enlaces. La edad contemporánea comenzó con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es el paso del taller a la fábrica, y la Revolución Francesa es todos los cambios producidos en Francia en 1789, y también llamada como Revolución Burguesa. La Revolución Francesa dice que todos tenemos los mismos derechos y libertades, y esa es la base de la democracia. En la Revolución Industrial se inventó la máquina de vapor y el ferrocarril. La máquina de vapor la inventó James Watt y aplicó la fuerza del vapor a la rueda, donde llegó a la industria, que se inventó el primer barco de vapor y facilitó el comercio. Y el ferrocarril lo inventó Stephenson y le dio la fuerza del vapor al transporte, que es donde se inventó la primera locomotora. Y ahora le doy paso a mi compañero Hugo. Ahora voy a contaros algunos hechos ocurridos en España durante el siglo XIX. Primero, Napoleón Bonaparte, que gobernaba Francia, quería conquistar toda Europa e invadir España. Cuando lo consiguió, nombró rey, expulsó a rey Fernando VII, y nombró rey a su hermano José Bonaparte. Luego las tropas napoleónicas tomaron Cádiz, pero el pueblo estaba en contra de la Revolución Francesa, dando lugar a la Guerra de la Independencia, que duró desde 1808 hasta 1814. Y ahora voy a hablaros de la Constitución de Cádiz. Durante la Guerra de la Independencia se creó un gobierno parlamentario y en 1812 se aprobó la primera Constitución española en Cádiz, que se llamó La Vega porque se hizo el día de San José. Y ahora voy a hablaros del reinado del siglo XIX en España. Al terminar la Guerra de la Independencia en 1814, volvió al trono Fernando VII, el cual anuló la Constitución de Cádiz y restableció la monarquía absoluta. Cuando terminó su reinado, subió al trono su hija Isabel II, que reinó unos 35 años. Y en 1974 subió al trono Alfonso XII, el que restauró de nuevo la monarquía parlamentaria. Ahora vamos a explicar la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo fue en 1815. Fue en Waterloo. Fue una batalla que fue contra los ingleses y fue una de las más importantes de Napoleón. Fue tan importante la batalla que se hizo un monumento sobre ello. Este es el monumento. Ahora voy a pasar una moneda de Waterloo. Ahora voy a explicar un poco qué es el código Morse. Fue inventado en 1835 por Alfred Babbage y es una representación de números y letras mediante señales emitidas de forma intermitente. Es una buena manera de comunicarse. Yo ahora voy a escribir cómo se escribía auxilio en código Morse. Esto fue lo que utilizó el Titanic para pedir auxilio. Esto es en el código Morse. El código Morse, un momentito, sería raya, raya, punto, punto, raya, raya, ¿no? Sí. Vale. La primera línea de ferrocarril andaluza. Ahora un dato curioso. En 1854 se hizo la primera línea de ferrocarril andaluza y una de las primeras de España. Estaba conectada entre el Trocadero y Jerez y servía para embarcar las barriles de vino hasta el Reino Unido. En la edad contemporánea empieza a difundirse la cultura. Grandes escritores como Becker, que era un poeta, y Pérez Carbonell,
Surge el nuevo estilo arquitectónico, como el neoclasicismo y la agricultura de hierro, haciéndose numerosos mercados y estaciones de trenes. Algunos cambios que ocurrieron en el gran desarrollo de la industria química, metalúrgica y automovilística, problemas políticos con huelga y protesta, 1931 se proclama la Segunda República. Y ahora voy a explicar la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, surge la Primera Guerra Mundial, una de las competencias entre Alemania y Estados Unidos. Otra, los alemanes no quieren las colonias que poseen Francia e Inglaterra. Por los Balcanes la guerra deja muchos muertos y no le llega a ninguna conformidad, dando lugar más tarde a la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil española fue en 1936 en España, Marruecos y Guinea Española, a causa del fracaso del golpe de Estado ocurrido en el mismo año. Había dos bandos, el bando republicano y el bando sublevado, que es el que ganó y el que estaba dirigido por Franco, imponiéndose en España en una dictadura, el franquismo. Las consecuencias de la dictadura fueron varias. Se suspendieron la libertad de derechos, se retrasó la economía, se emigró por las diferencias políticas y por la falta de empleo, etc. La Segunda Guerra Mundial fue desde 1939 hasta 1945. Las causas fueron la crisis económica, el descontento de Alemania con la Primera Guerra Mundial, que Alemania invadió a España dejando en esta guerra 60 millones de muertos. Polonia. Alemania Invadió Polonia. Alemania dividida en dos, surgen los capitalistas y socialistas y se crea la ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas. Ahora voy a explicar los campos de exterminio nazi. Los campos de exterminio nazi fueron unos campos de concentración construidos en la Segunda Guerra Mundial para asesinar a comunistas, judíos, homosexuales. Los nazis eran alemanes muy crueles y su jefe más despiadado, Adolf Hitler, algunos lo consideran como la persona más mala de la historia de la humanidad. El desembarco de Normandía fue toda la invasión de Europa. Sucedió al noroeste de Francia, que por entonces estaba ocupada por la Alemania nazi. La bomba de Hiroshima. La bomba de Hiroshima la decidió lanzar en Estados Unidos el 6 de agosto de 1945. Miles de personas perdieron la vida. Esto era antes de la bomba y esto fue después de la bomba que no quedó nada. Y este es un monumento que es justo donde cayó la bomba, porque la bomba no explotó al caer al suelo, sino que explotó en el aire. Y como cayó en un edificio, este es el único trozo que quedó del edificio. La bomba de Nagasaki fue tirada por Estados Unidos 3 días después de haber tirado la bomba de Hiroshima. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e incluso deportivo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra de Vietnam fue un enfrentamiento de guerrilla comunista de Vietnam del Sur, ayudado por Vietnam del Norte para derrotar al gobierno sur-vietnamita. Al morir Franco fue proclamado rey de España Juan Carlos I, que aún sigue siendo rey de España. Vuelve libertad y derechos políticos, vuelve libertad de democracia, en la elección democrática se aprueba la actual Constitución de España, se integra en la actual Comunidad Económica Europea, la actual Económica Europea de España. La Unión Europea. El arte y la cultura, siglo XX. La literatura destacó la generación del 27, escritores como García Lorca y Alberti, y muchos más. En la pintura, Picasso y Dalí. Y en lo científico, Ramón Cajal o Severo Ochoa. Y aquí tenemos unas creaciones, unos inventos que se han ido realizando en el siglo XX.
la televisión, la bicicleta, la vacuna, el internet, los automóviles. Y otra de las creaciones más importantes del mundo fue Mickey Mouse. Los tipos de bicicleta. Estos son los tipos de bicicleta que han ido avanzando según el tiempo. Algunos piensan que esta fue la primera, pero en verdad fue esta. Y esta es la que tenemos ahora. Aquí tenemos unos vídeos muy interesantes. Aquí tenemos enlaces de interés para que sigamos aprendiendo sobre la edad contemporánea. ¿Cuándo empieza la edad contemporánea? Empieza con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. ¿Cuáles son las bases de la democracia? Que todos tenemos los mismos derechos y libertades. Cita los inventos hechos durante la Revolución Industrial. La máquina de vapor y el ferrocarril. ¿En qué invadió España en el siglo XIX de hecho nació Fernando VII? Napoleón Bonaparte. ¿En qué año se aprueba la Constitución de Cádiz? ¿Y qué pasó 3 años después? En 1812 se aprobó la Constitución de Cádiz. Y 3 años después pasó la batalla de Waterloo. ¿Qué es el código Morse? El código Morse es una representación de números y letras mediante señales emitidas de forma intermitente. ¿Qué guerra fue la más importante del siglo XIX? La guerra de la independencia. El nombre a conflictos o guerra ocurrido en el siglo XX. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española. La batalla de Normandía. La Guerra Fría y la Guerra de Vietnam. Y aquí las respuestas. Vale. Aquí tenemos unos enlaces. Wikipedia, YouTube, Google y testeando una página de hacer test. Fin, la respuesta. Esperemos que le haya gustado. Muy bien. Estupendo.